Mi hermano descubrió un cementerio de vampiros debajo de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, México, se oculta un oscuro secreto que ha permanecido enterrado durante siglos. Mi hermano, un intrépido explorador urbano, decidió adentrarse en los túneles subterráneos de la ciudad en busca de aventuras. Lo que encontró fue más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras exploraba los pasadizos bajo Guadalajara, mi hermano notó un pasaje oculto que parecía conducir a un lugar desconocido. Movido por la curiosidad, decidió adentrarse en esa misteriosa ruta. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y el olor a humedad y muerte se hacía más intenso. De repente, mi hermano llegó a una sala subterránea gigantesca. Lo que vio frente a él lo dejó sin aliento, un antiguo cementerio lleno de tumbas, pero no eran tumbas normales. Estas estaban abiertas y vacías como si alguien o algo hubiera escapado de ellas. El silencio de la sala se rompió cuando un escalofriante susurro llenó el aire. Las sombras se movían de forma inquietante y los murmullos de los vampiros despertados llenaron la sala. Mi hermano se encontraba en el corazón de un cementerio de vampiros. Aterrado, mi hermano retrocedió lentamente mientras los vampiros emergían de las sombras. Sus ojos rojos y sedientos de sangre brillaban intensamente en la oscuridad. Los vampiros se acercaron, listos para hincar sus afilados colmillos en la carne de mi hermano y beber su vida. En un acto de desesperación, mi hermano sacó un crucifijo que llevaba consigo y lo sostuvo frente a los vampiros. Un destello de luz iluminó la sala, causando dolor a los vampiros y permitiendo que mi hermano escapara. Corrió por los laberínticos túneles subterráneos de Guadalajara, perseguido por los vampiros sedientos de sangre. Sin embargo, mi hermano era valiente y rápido. Utilizó su conocimiento de los pasadizos para despistar a sus perseguidores y encontrar una salida hacia la superficie. Finalmente, emergió a la luz del día, temblando y agotado. Miró hacia atrás, pero los vampiros se habían quedado atrapados en las profundidades oscuras de los túneles subterráneos. Mi hermano había escapado de su destino fatal. Desde aquel día, mi hermano nunca volvió a ser el mismo. El encuentro con el cementerio de vampiros dejó una marca en su mente y en su espíritu. Ahora, vive con el temor constante de que los vampiros regresen y busquen venganza. La historia del cementerio de vampiros oculto debajo de Guadalajara se ha convertido en un susurro entre los valientes exploradores urbanos de la ciudad. Se advierte a aquellos que se aventuran en los túneles subterráneos que tengan cuidado y se mantengan alerta, ya que nunca se sabe qué secretos oscuros podrían estar esperando en las profundidades de la tierra. Guadalajara, una ciudad aparentemente tranquila y hermosa durante el día, se convierte en un lugar siniestro y peligroso cuando la oscuridad cae. Los vampiros acechan en las sombras, esperando su próxima oportunidad para saciar su sed de sangre y reclamar nuevas víctimas. Así que, si alguna vez visitas Guadalajara y sientes la tentación de explorar sus túneles subterráneos, ten cuidado. Podrías encontrarte con un horror más allá de tus peores pesadillas, el cementerio de vampiros que ha permanecido oculto durante siglos, esperando a que alguien despierte su sed de sangre.